Funes, el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica. 4ª temporada. Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina, y LS82 Canal 7 Argentina Televisora Color, directamente desde Casa de Gobierno. La primera cadena nacional relacionada con el desembarco en Malvinas confirmaba el sorpresivo arribo de las tropas argentinas el 2 de abril de 1982. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. Se ha asegurado de esta manera el ejercicio de la soberanía argentina sobre todo el territorio de las mencionadas islas y los espacios marítimos y aéreos correspondientes. Quiera el país todo comprender el profundo e inequívoco sentido nacional de esta decisión para que la responsabilidad y el esfuerzo colectivo acompañen esta empresa y permitan, con la ayuda de Dios, convertir en realidad un legítimo derecho del pueblo argentino, postergado paciente y prudentemente casi 150 años. Directamente desde Casa de Gobierno ha transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina, y LS82 Canal 7 Argentina Televisora Color para todas las emisoras de la cadena nacional de radio y televisión. La guerra dejaría su último mensaje el 18 de junio, 4 días después de la caída de Puerto Argentino. La derrota terminó con el reino de Galtieri y el ejército quedó en manos del general Cristino Nicolaides. Buenos Aires, 18 de junio de 1982. Visto la resolución del señor comandante en jefe del ejército, lo informado por el señor ministro de Defensa y en uso de las facultades que le acuerda el artículo 4 del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, el presidente de la Nación Argentina decreta, artículo 1, nombrar a partir del 18 de junio de 1982 comandante en jefe del ejército al señor general de división don Cristino Nicolaides. Artículo 2, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese. Tras la lectura del decreto designando nuevo comandante en jefe del ejército, el comandante en jefe del ejército saliente, teniente general don Leopoldo Fortunato Galtieri, va a presentar la fórmula de puesta en posesión del cargo del nuevo comandante. Reconocerán como comandante en jefe del ejército argentino al señor general de división don Cristino Nicolaides, a quien obedecerán y respetarán en todo lo que mandare, en bien del servicio y en cumplimiento de las leyes y reglamentos militares. Inmediatamente va a pronunciar su alocución con la fórmula reglamentaria el nuevo comandante en jefe del ejército, general de división don Cristino Nicolaides. Asumo el cargo de comandante en jefe del ejército con la total y absoluta responsabilidad que corresponde a la designación
impuesta por la fuerza, por la institución. Y me comprometo ante Dios, la patria y el ejército argentino a cumplir fiel, abnegada y honorablemente con las misiones y funciones propias del servicio. A partir de ese momento, la palabra oficial sobre Malvinas abandonó aquel envase marcial en el que estuvo desde el 24 de marzo del 76 y que a lo largo de 168 comunicados sintetizaron el conflicto de principio a fin. Ya no habría más generales disfrazados de dictadores frente a cámaras y micrófonos oficiales. Esto que ha dejado de ser una causa nacional, esto que ha pasado a ser una causa de todos los argentinos, pero también de todos los países de la UNASUR y de todos los países en el mundo que levantan el diálogo. No estamos reclamando ninguna otra cosa más que eso, el diálogo entre ambos países para discutir la cuestión de soberanía, respetando el interés de los isleños, tal cual reza textualmente la resolución de Naciones Unidas. Este es un aniversario doloroso, sí, pero un aniversario que conmemoramos con la madurez que trae el dolor. Los muertos de Puerto Argentino, del Belgrano, de Georgias, de tantos otros lugares de nuestra tierra y mar australes, nuestros heroicos muertos en el aire, nos convocan a este homenaje. Pido a mis conciudadanos, entonces, el homenaje de nuestro emocionado silencio para con nuestros muertos en la guerra. Este silencio es el tributo hoy rendido a quienes han hecho posible que nos sintiéramos más dignos y honrados de ser argentinos. Queremos recordar que desde 1965 la cuestión de las Islas Malvinas, que incluye a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, se encuentra bajo examen de las Naciones Unidas. La Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización han definido a esta cuestión como un caso particular y especial que difiere de las situaciones coloniales tradicionales debido a que involucra una disputa de soberanía que debe ser resuelta mediante negociaciones bilaterales entre mi país y el Reino Unido, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 2065 y las demás resoluciones referidas al caso. No podemos dejar de manifestar que el gobierno británico siga haciendo caso omiso de las resoluciones de esta Asamblea. El nuevo acuerdo abre el camino para que empresarios argentinos puedan comenzar a invertir fuerte en Malvinas. Sí, no hay ninguna provisión en ese sentido. Y ya antes de ahora, recuerdo que en una inauguración de un hotel aquí en Pilar, creo, en la provincia de Buenos Aires, no recuerdo el nombre de ese hotel, hace pocos días, Howard Johnson, sí, ellos piensan de poner un hotel en las Islas Malvinas. Ya tienen la disposición del capital y en la medida en que consigan la autorización van a levantar un hotel en las Islas Malvinas. Las islas se transformaron en una cuestión de Estado ineludible para cada uno de los gobiernos votados por el pueblo. Pero en los últimos 30 años no siempre partió un discurso unificado desde la Casa Rosada. Los muertos, los sobrevivientes, la tierra, el mar austral, el petróleo que algunos imaginan, la pesca que vienen a buscar otros, todo quedó en manos de la democracia. Gobiernos que gritaron y gobiernos que callaron, que acataron o que defendieron al enemigo, que se acordaron o que fueron amnésicos con el dolor de los excombatientes. Más de 3 décadas en la que se mezclaron hombres que reclamaron soberanía y otros que congelaron el histórico pedido argentino a cambio de un pasaporte al primer mundo.
Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. Malvinas, en manos de la democracia. Capítulo 1. Del reclamo de soberanía a los ositos de Ditela. Con la democracia también apareció la voz de los protagonistas silenciados, la voz de los excombatientes escondidos por la dictadura después de la guerra. Después pudimos hacer las denuncias, pudimos hacerles consejo de guerra a aquellos oficiales o suboficiales que se pasaron de la raya con los soldados, ¿no? de la unidad. Marcos Gutiérrez, excombatiente. Y hoy en día creo que somos una de las pocas unidades que hemos cerrado esas heridas que hay, ¿no? O sea, con respecto a flagelo, ¿no? Que fue la dictadura militar, ¿no? De aplicar tormentos o actividades físicas que se cedían más allá de lo normal, ¿viste? Y bueno, tuvimos compañeros estaqueados, todo por culpa del hambre, ¿no? Porque muchos compañeros optaban por ir a querer robar un alimento en Malvinas, ¿viste? O sea, en sí el hambre se pasa en cualquier guerra, la peor miseria se pasa en cualquier guerra, y estábamos en guerra, no fuimos lamentablemente no fuimos de picnic, ¿no? Fuimos a combatir. Se multiplicó el análisis público de los que profundizan la mirada sobre nuestro comportamiento social. Bueno, esto que se dice que los militares estaban al borde del precipicio e hicieron una fuga para adelante y lograron unir a la sociedad, lo cual habla de una iniciativa francamente admirable por parte del régimen, porque Rosana Guber, antropóloga. Porque lograron su cometido por lo menos por 74 días. Esto es una cosa que se habla bastante y y es así. En verdad, del otro lado, en Gran Bretaña pasó exactamente lo mismo. Y en verdad pasa eso con todas las guerras, digamos. No hay nadie que vaya a una guerra, ningún estado que vaya a una guerra sin pensar que esto va a consolidar su poder, si no, no va. El conflicto pasó a plantearse desde una visión continental, como una pata colonial en el extremo sur de la patria grande. Cuba, a la par del movimiento desplegado por los países no alineados, informe de la Radio Nacional Cubana, y en consonancia con las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, ha reconocido y proclamado los derechos soberanos argentinos sobre sus islas. En estos días, cuando el inicio de aquella batalla arriba sus 3 décadas, el gobierno y pueblo cubanos alzan sus voces en solidaridad con el pueblo argentino. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba hizo pública la declaración de la Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano que ratifica el respaldo al ejercicio irrestricto de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y en los espacios marítimos circundantes. Mediante esta resolución, el Parlamento cubano llama a los parlamentos internacionales, regionales, federales y nacionales a pronunciarse en favor de estimular el proceso de negociaciones que, de conformidad con los documentos de la ONU, deben llevarse a cabo para culminar con la restitución a la Argentina de su legítimo derecho. Y el informe Rattenbach se encargó de poner muchas cosas en su lugar. Las operaciones de Malvinas son un ejemplo de cómo no se debe hacer la guerra. Augusto Rattenbach, hijo del general Benjamín Rattenbach. Porque realmente todo lo que se hizo estuvo muy mal hecho. Me refiero al nivel superior de la conducción gubernamental. Hay una especie de cesura. Por un lado, las medidas políticas y estratégicas fueron tremendamente erróneas, y por otro lado hubo muchos sacrificios, muchos actos heroicos, etcétera, que lamentablemente se perdieron, porque cuando lo de arriba no anda bien, es inútil que abajo se haga lo mejor del mundo.
con marchas y contramarchas, con avances y retrocesos, con triunfos y con derrotas, pero siempre de la mano de la democracia. Desde 1983, la negociación por Malvinas regresó a sus verdaderos dueños. Ustedes saben que se hizo un informe, el informe Rattenbach, que el entonces presidente de turno, el último Viñone creo que fue, lo declaró secreto militar por 50 años. Voy a instruir al señor ministro de Defensa y al señor canciller para que conformen una comisión que proceda a la apertura y conocimiento público del informe Rattenbach, y allí se demuestra claramente, y creo que la historia demuestra claramente, que aquello no fue una decisión del pueblo argentino, sino una decisión de una junta desesperada por tapar una realidad que había sido destapado por mujeres con pañuelos blancos todos los jueves con mucha valentía, dando vueltas a la pirámide y buscando a sus hijos y a sus nietos. Bueno, con respecto a la fortificación de las Islas Malvinas, es eso precisamente lo que nosotros hemos señalado. Corremos el riesgo de que el Atlántico Sur, que es una vía fundamental para el abastecimiento de petróleo del norte, se convierta en una suerte de océano Índico. Y evidentemente trasladar el conflicto este-oeste a una zona en la que prácticamente no tenía significación o no se producían consecuencias al respecto. Esto creo que es uno de los puntos más graves de la actual situación de las Malvinas. Fue una ceremonia muy tocante, es muy difícil describirlo en palabras, arrojar las coronas de flores al mar, ver cómo los familiares expresaban algunas palabras refiriéndose a sus queridos seres. Yo me arrimé a ellos, pude escuchar palabras realmente muy profundas, el llanto, inclusive las lágrimas del presidente de la Nación. En fin, son hechos muy difíciles de olvidar, y ojalá que a partir de ahora se sigan repitiendo para esta fecha, que fue una fecha muy dura para los argentinos, el día 2 de mayo de 1982, y que a 12 años de esa fecha, por primera vez se lleva a cabo una ceremonia de esta magnitud, de esta naturaleza, y con tanto amor y sentimiento. No quiero olvidar en este breve mensaje, al reiterarle el agradecimiento de todos los argentinos por el permanente apoyo de Venezuela a nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. ...2014... El primer gran dato que arrojó la cuestión Malvinas este año fueron las sorpresivas declaraciones del ministro inglés para América Latina, Hugo Swire. En una operación política sin antecedentes desde el 83, el inglés reconoció que Londres piensa en Sergio Massa o en Mauricio Macri para tratar el futuro de las islas. Planteó que cualquiera de los dos tendría una visión más madura que la del actual gobierno. El imperio operó siempre a través de sus cipayos, pero el sincericidio público nunca fue el camino elegido para confesar lo inconfesable. Sobre el tema de Malvinas, históricamente en Argentina hubo un consenso muy grande. Daniel Filmus, secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas. Respecto de algo que se votó hace 2 años en el Congreso de la Nación, me tocó a mí como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores elaborar un documento que se llamó Documento de Ushuaia, porque viajamos todos los bloques parlamentarios a Ushuaia, que es la capital de la provincia en la que incluimos Malvinas, para acordar 10 puntos que son básicos para tener una política de Estado. Es verdad que un país, en este caso Inglaterra, no negociaría con el gobierno si sabe que el que viene va a cambiar totalmente la política. Por eso, en el Congreso, que es el lugar de los acuerdos, que es el lugar donde se pueden lograr coincidencias, avanzamos en esos 10 puntos con el compromiso de que cualquier fuerza política
que llegue al gobierno va a seguir esos lineamientos. Nos llama la atención que tenga alguna información, quizás es totalmente falso, el ministro para América Latina de Reino Unido, de que habría algunos candidatos en Argentina que podrían tener una posición diferente. La operación abarca el continente, buscar aliados en la oposición política de distintos países latinoamericanos, partidos que no hablan ni de integración ni de patria grande. Esa es la nueva estrategia. Lo hicieron primero con Uruguay. Lograron, por ejemplo, que 3 legisladores fueran a Malvinas y con eso tratar de romper un eje que hay en América Latina respecto al tema de Malvinas. Yo creo que ese es uno de los triunfos más importantes que ha tenido Argentina en los últimos años, sí, que es la consideración internacional de nuestra posición y el apoyo, que en algunos casos lleva a cuestiones prácticas, por ejemplo, no permitir el ingreso de buques que provengan de Malvinas o tengan bandera de Malvinas a sus puertos, y en algunos casos, más importante todavía, la Organización del Petróleo Latinoamericano planteó esta cuestión de que el petróleo de Malvinas es la OLADE, esa organización, que el petróleo que se extrae de Malvinas se extrae en realidad del mar argentino y están expoliando nuestras riquezas. Se ha logrado en el CELAC que hay varios países que son del Commonwealth, países del Caribe angloparlantes que son parte del Commonwealth, que también insten al Reino Unido al diálogo de acuerdo a lo que marca la resolución de Naciones Unidas. Lo hemos logrado con el grupo de los 77 más China, que es el grupo más numeroso de Naciones Unidas. Más de 120 países acuerdan también esta posición, los países africanos, los asiáticos afirmaron también esta posición y la presión es enorme sobre el Reino Unido. Por eso el Reino Unido intenta ahora, y lo sabemos perfectamente qué maniobras hacen cada uno de los países, romper los ejes internos amenazando con que si triunfa la oposición, no solo en el caso de Uruguay, en el caso de Brasil también, cambie esa solidaridad y ese acuerdo con Argentina, ¿no? Cuando el ministro inglés para América Latina dijo que un cambio de la actitud argentina le traería beneficios económicos, planteó que cualquiera de los negociadores soñados podría ponerle precio a la soberanía. Bueno, es muy preciso eso y esa es la zanahoria que tratan de poner a la Argentina para que se olvide de la soberanía. Daniel Filmus. Nos quiere decir que si nosotros ponemos un paraguas sobre el tema de la soberanía, si nosotros no hablamos del tema de la soberanía, si dejamos de reclamar para nosotros lo que es nuestro, entonces ellos podrían llegar a acuerdos para explotar petróleo junto con nosotros en zonas del Atlántico Sur. Sí. La verdad es gracioso el tema, porque nosotros no necesitamos la ayuda inglesa para tener explotaciones offshore de petróleo en el mar argentino. Esas 200 millas son nuestras y, por supuesto, esas 200 millas incluyen lo de las Islas Malvinas. Y nosotros hemos tomado leyes que aquella compañía que está invirtiendo en Malvinas no va a poder invertir en aguas argentinas, no va a poder invertir en el petróleo en la Argentina. Por eso casi todas las compañías de petróleo del mundo desistieron de invertir en Malvinas porque prefieren invertir en Vaca Muerta o prefieren invertir en las costas argentinas por una razón muy simple. La explotación de petróleo en Malvinas tiene un riesgo ambiental enorme. Primero, es costosísima y tiene un riesgo ambiental enorme si no tiene apoyo continental. La British Petroleum acaba de tener hace poco tiempo, usted conoce bien, en el Golfo de México, un accidente tremendo que les costó $40.000 millones. Entonces, en realidad lo que ellos necesitan es, para poder explotar ahí, la apoyatura continental nuestra, y nosotros claramente no podemos separar el negocio de la soberanía. No es que podemos hacer negocio con Malvinas. Nosotros, sobre Malvinas, aunque no tuviera ninguna riqueza económica, la reclamaríamos de la misma manera porque fue usurpada militarmente. Claro. Y quiero dejar bien claro, la Constitución argentina y la resolución de Naciones Unidas, en las dos, hablan claramente del respeto a los intereses de los isleños, del respeto al modo de vida de los isleños. No estamos discutiendo con los isleños este problema. Estamos discutiendo con una potencia colonial que la usurpó y que quiere las riquezas. No le interesa otra cosa que no sea la pesca, no le interesa otra cosa que no sea el petróleo, la base militar, que es la única base militar poderosa que hay en el Atlántico Sur, y le interesa también, por supuesto, la cercanía a la Antártida y todas las riquezas que puede traer ello cuando se rediscuta el Tratado Antártico en el 2040.
El doble estándar inglés en todas las votaciones de la historia de Naciones Unidas sobre la autodeterminación de los pueblos marca que nada amenaza con cambiar su histórica posición al respecto, y mucho menos un diálogo con Massa o con Macri. Funes, el memorioso, en 750. Malvinas, en manos de la democracia. 1984. Los muertos de Puerto Argentino, del Belgrano, de Georgias, de tantos otros lugares de nuestra tierra y mar australes, nuestros heroicos muertos en el aire, nos convocan a este homenaje. La palabra de Raúl Alfonsín en el primer 2 de abril de la nueva democracia argentina, cuando nos separaban apenas 2 años del desembarco de Galtieri y el gobierno radical solo tenía poco más de 4 meses de vida. El presidente en esa oportunidad reivindicó los derechos soberanos argentinos sobre las islas. Si bien es cierto que el gobierno que decidió usar de la fuerza no reflexionó sobre las tremendas consecuencias de su acción, no es menos cierto que el ideal que alentó a nuestros soldados fue, es y será el ideal de todas las generaciones de argentinos: la recuperación definitiva de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Recordó a los muertos en combate sin marcar diferencias entre militares y soldados conscriptos. ¿Cuántos ciudadanos de uniforme habrán deseado dejar sus cuerpos sin vida entre las piedras, la turba y la nieve, después de haber peleado con esfuerzo y osadía? Pero Dios, entre los valientes y animosos, eligió a sus héroes. Sus cuerpos quedaron allá, pero no quedaron solos. Están orlados con la sangre de los heridos, con el sufrimiento de los enfermos, con el dolor de los ilesos, con el recogimiento de la patria toda. Alfonsín habló de un país que con autoridades constitucionales en la Casa de Gobierno ya estaba listo para la negociación final. Corresponde que el gobierno británico comprenda que así como estamos seguros de nuestros derechos, estamos igualmente persuadidos de que hemos de lograr el reconocimiento debido por la vía pacífica, por la negociación, por el diálogo, por el entendimiento. Creemos que la buena voluntad se demuestra en los hechos y esperamos los hechos del Reino Unido que traduzcan también esa buena voluntad. Continuaremos insistiendo en estar disponibles para el diálogo, para un diálogo que permita intercambiar ideas, explicar posibilidades, ofrecer amplias garantías a los habitantes británicos de los archipiélagos australes, atenuar las tensiones, desmilitarizar el área, explorar en fin en forma sincera y de buena fe las perspectivas de una negociación seria sobre los auténticos derechos soberanos argentinos. Por primera vez en las 3 décadas democráticas que comenzaron el 10 de diciembre de 1983, Argentina denunciaba el peligro de una base militar con armamento nuclear en Malvinas al servicio del último capítulo de la Guerra Fría, o sea, al servicio de la OTAN. Insistiremos en particular en la desmilitarización, porque no tenemos duda de que la presencia armada del Reino Unido, con el agravante de la introducción de artefactos nucleares, genera graves riesgos que afectan no solo la seguridad de la República Argentina, sino la de todo el Atlántico Sur. La gran peligrosidad que genera esta presencia masiva y desproporcionada de fuerzas en dicho océano hace que una región tradicionalmente separada de los grandes teatros estratégicos del conflicto este-oeste haya sido transformada
en un foco posible de enfrentamientos con las consecuencias que ello entrañaría para la Argentina y para toda América Latina. Y finalmente, el planteo de la cuestión Malvinas como gran preocupación ahora de la política continental. La causa de las Malvinas es también una causa latinoamericana, pero es al mismo tiempo una causa de todos aquellos países que luchan por la eliminación del colonialismo en el mundo. No es posible que siga habiendo colonias en América. No es posible que se pretenda perpetuar la apropiación de tierra americana. Dante Caputo fue el primer canciller argentino de la democracia que nació en el 83. Para nosotros el legado era muy duro, había habido una guerra, había habido una invasión argentina, la guerra se había perdido de manera increíble en el sentido catastróficamente, la lección desde el punto de vista militar había sido estremecedora, el mal desempeño de las Fuerzas Armadas, de la Marina, excepto de la Fuerza Aérea, el resto había sido realmente, como lo muestra el informe Rattenbach, lamentable. Y teníamos que explicarle al mundo que eso era la decisión de un grupo militar que no solo había invadido la Malvinas, que había invadido a la Argentina, y nos había invadido a todos, ¿no? Había que remontar esa idea y romper la imagen de continuidad. Ese era, fue el primer objetivo. Había que mostrar no solo la retórica del diálogo, sino la práctica del diálogo. Pero al mismo tiempo había que mostrar la eficiencia de la diplomacia, que la diplomacia no es un método blando para obtener las cosas, sino es el mejor método para obtener casi siempre las cosas. El plan del gobierno de Alfonsín era reinstalar la discusión en Naciones Unidas. La estrategia se basaba en muchas cosas, pero yo diría que la pieza central era la presentación en Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, de la declaración sobre las Islas Malvinas, de la resolución que tomaba la Asamblea sobre las Islas Malvinas. Mucha gente, algunos expertos, así se denominan, decía que eso no servía para nada, que eso era un voto inútil. Era tan inútil que la señora Thatcher, primer ministro británica de la época, cuando llegaba el momento de la votación, ella misma llamaba a los jefes de Estado para hacer cambiar la posición. Ella misma se encargaba de evitar que el Reino Unido apareciera intransigente, no dispuesto a dialogar a pesar de ser miembro del Consejo de Seguridad, que apareciera derrotado por una inmensa mayoría, ellos conseguían 4 votos nada más a favor de la posición de ellos, etcétera, etcétera. Era muy importante. Por supuesto, el mundo estaba dividido en este y oeste, en bloque comunista y bloque occidental, y no era evidente que las resoluciones de la Asamblea General se adoptaran como se adopta una resolución del Consejo de Seguridad. Tampoco había resolución del Consejo de Seguridad en la época, dicho sea de paso. El alfonsinismo llegó por primera vez a la ONU en la Asamblea General de septiembre de 1984. Señor presidente, una parte del territorio argentino está sometida desde hace cerca de 150 años al régimen colonial que le ha impuesto el Reino Unido. Esta situación injusta e ilegal, jamás convalidada por la Argentina, afecta permanentemente nuestra vida nacional. La misión de recuperar para nuestro patrimonio las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur es una consigna que sucesivas generaciones de argentinos se han transmitido hasta nuestros días, y ese proceso continuará hasta lograr su objetivo. Sobre esto no puede caber duda, puesto que se trata de una causa profundamente sentida por mi pueblo. El derecho nos ampara. No comprenderlo así significa ignorar uno de los datos más importantes del problema que existe entre mi país y la potencia ocupante. La Argentina está firmemente comprometida a buscar
la restitución de las Islas Malvinas solo por medios pacíficos. Mi gobierno así lo ha declarado y lo cumplirá. Que no quede sobre eso duda a nadie. La Carta de las Naciones Unidas, verdadera constitución de la comunidad internacional, impone la obligación a los Estados miembros de resolver sus controversias por la vía pacífica. Consecuente con este deber jurídico, mi gobierno se ha esforzado por alcanzar la máxima flexibilidad compatible con los derechos del país y ha buscado la reiniciación de las negociaciones con el Reino Unido para solucionar esta disputa. Nosotros deseamos también, naturalmente, la normalización de las relaciones de amistad que tradicionalmente la Argentina mantuvo con aquel país, pero ello no puede concebirse si no se tiene, desde el comienzo de los intentos por obtenerla, la certeza de que habrá de establecerse un mecanismo que permita acceder a la negociación de la disputa de soberanía que constituye el principal obstáculo en el camino hacia aquella normalización. En Nueva York, el presidente argentino habló del fracaso de la reunión de Berna, encuentro que se había llevado a cabo en julio del 84 con Brasil como puente del diálogo. Frente a frente habían quedado las dos partes. La primera negociación después de la guerra no modificó nada. Desafortunadamente, de los contactos bilaterales recientes que culminaron en la reunión de Berna auspiciada por Suiza y Brasil, solo parece haber quedado hasta ahora como saldo la intención claramente expresada por el Reino Unido de postergar sine die el cumplimiento de la urgente apelación de la Asamblea General en el sentido de que las partes se sienten a la mesa de negociaciones. Junto con la expresión de mi agradecimiento a Brasil y Suiza, así como al secretario general por sus meritorios esfuerzos, quiero expresar aquí mi vehemente anhelo de que aquel llamado de la Asamblea General se cumpla lo antes posible en beneficio del derecho y de la justicia. Malvinas, en manos de la democracia. Capítulo 1. Del reclamo de soberanía a los ositos de Ditela. El gobierno del Reino Unido está generando tensión regional. El gobierno del Reino Unido ha hecho retroceder aún más la posibilidad de la negociación. El gobierno del Reino Unido está convirtiendo a nuestras Malvinas en un imán bélico para el conflicto este-oeste. El gobierno del Reino Unido está amenazando la seguridad, la paz y el bienestar de los pueblos latinoamericanos. Dante Caputo denunció en sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA la inauguración del aeropuerto malvinense de Monte Agradable, la pista necesaria para que desembarquen miles de soldados y armamentos de última generación. El 12 de mayo pasado, el gobierno británico inauguró con gran pompa y amplio despliegue periodístico el aeropuerto de Monte Agradable en las Islas Malvinas. De este modo, culmina la primera fase de la instalación de miles de soldados y una flota y una aviación militar considerables. Así es como hoy existe en las Islas Malvinas una poderosa base militar perteneciente a una gran potencia internacional, hecho absolutamente inédito en el Atlántico Sur. El gobierno de la República Argentina denuncia que este hecho constituye una grave amenaza a la seguridad de nuestra nación, a la paz y tranquilidad de nuestra región y por consiguiente a la paz y la tranquilidad en el mundo. El gobierno británico ha tratado de justificar la creación de esta base militar con diversos argumentos. El más explícito y habitual es el que de esta manera se trata de prevenir cualquier intento futuro de la Argentina para recuperar por la fuerza las islas que el Reino Unido le arrebatara por la fuerza en 1833. Este argumento no es admisible por varias razones. Ante todo, porque desde el 10 de diciembre de 1983, el gobierno democrático argentino
ha declarado enfática y permanentemente que solo apelará a la vía diplomática y pacífica para reivindicar y obtener la recuperación de la soberanía legítima de nuestro país sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, así como para resolver toda otra controversia internacional en la que estuviera involucrada la República Argentina. Esta voluntad del gobierno argentino, que también expresa la voluntad del pueblo argentino, ha sido verificada en los hechos con la reciente conclusión del Tratado de Paz y Amistad con la República de Chile, tratado que puso fin a un secular diferendo que hace pocos años estuvo a punto de desatar una guerra entre ambas naciones. La militarización de las islas fue el gran eje de la posición argentina. Se calcula que en las Malvinas hay más de 4.000 militares, frente a una población civil estimada entre 1.600 a 1.800 personas. El Ministerio de Defensa británico ha indicado recientemente que el tamaño de la guarnición no disminuirá en el futuro, contradiciendo las expectativas que se habían creado con motivo de la inauguración del aeropuerto. De hecho, la magnitud de las fuerzas terrestres, marítimas y aéreas desplegadas por el Reino Unido es varias veces superior a la que se necesitaría para repeler un ataque de nuestras Fuerzas Armadas en su dimensión actual, excediendo con amplitud los límites de seguridad técnicos que se pueden estimar si esa fuera simplemente la intención del Reino Unido. El primer ministro de Relaciones Exteriores de Alfonsín subrayó que 3 años después de la guerra, Gran Bretaña había preparado en las islas un dispositivo que, lejos de ser pensado para la defensa, posibilitaba un ataque a la Patagonia. El propósito del Reino Unido no tiene nada que ver con la defensa de las islas frente a una amenaza de invasión de la Argentina, que por otra parte, repetimos, no existe. Por el contrario, el conjunto de aspectos británicos indica que la intención es disponer de capacidad ofensiva, al menos en el territorio continental argentino. Ese aeropuerto es indispensable para el caso de que el Reino Unido tome la iniciativa de atacar a la Argentina y ocupar en pocas horas puntos estratégicos de nuestro territorio continental. Del mismo modo, la magnitud de los medios terrestres, marítimos y aéreos desplegados en las Malvinas por el Reino Unido, desproporcionados para contener o rechazar simplemente una invasión argentina a las islas, no lo son si de lo que se trata es de dominar zonas seleccionadas en nuestro territorio continental. A lo que estamos asistiendo no es a la inauguración de una base defensiva, cuya guarnición resulta sorprendentemente 3 a 4 veces superior a la población total de las islas, sino a un dispositivo militar destinado a desencadenar con rapidez operaciones ofensivas sobre la parte sur de nuestro continente. La justificación de estas posibilidades y el enfoque en el que se asentarían es que la base construida en las Malvinas cumpliría un papel estratégico dentro del sistema militar occidental en el mundo. 2 discursos de Margaret Thatcher, todos de principios del 84, confirmaron que las tropas inglesas en Malvinas estaban al servicio de la OTAN. Lo mismo surge del discurso pronunciado por la primer ministro británico Margaret Thatcher ante el Congreso de los Estados Unidos el 20 de febrero último, cuando afirmó: tenemos tropas en Chipre y en el Atlántico Sur, y un reducido contingente militar en el Sinaí a vuestra solicitud. Soldados británicos están prestados a 30 países. Estamos a vuestro lado en Beirut, trabajamos con ustedes en los océanos Atlántico e Índico, nuestra marina está de guardia en el mundo. Gran Bretaña cumple con su responsabilidad para defender la libertad en el mundo y lo continuará haciendo. Fin de la cita. O cuando, el 12 de julio de 1984, expuso ante el grupo Euroatlántico, cito: pese a que la OTAN establece un límite arbitrario, muchos de sus miembros están dispuestos a enfrentar un desafío a problemas fuera del área de la OTAN. Tropas británicas están presentes alrededor del mundo, desde Belice a Zimbabue, desde las Malvinas a Gibraltar, trabajando para el hemisferio occidental. Esto representa nuestra determinación en Gran Bretaña de apuntalar en lo que creemos, de defender todo aquello que nos es querido. Fin de la cita.
Con la caída del muro de Berlín, cambió el eje de la discusión política planetaria. La ausencia del duelo este-oeste le abría las puertas a la Argentina para profundizar la discusión por la soberanía. Pero el menemismo optó por derribar todo lo construido desde 1983. En el 89 se produce nada menos que el fin de la Guerra Fría, recordemos, se reestructura las relaciones mundiales y se desbloquea el sistema de resolución internacional de conflictos, que excepto el conflicto árabe-israelí, excepto el tema de Malvinas y quizás uno o dos más, todo el resto es resuelto. ¿Por qué no el tema Malvinas? Porque el doctor Menem lo retira de la Asamblea General. Presionado por los intereses británicos y los argentinos que representaban los intereses británicos en la Argentina, decide restablecer relaciones diplomáticas. Tengo entendido que con una activísima mediación del señor Kissinger. Entre los pedidos que aparecen de parte inglesa está el desmantelamiento del Cóndor, como usted sabrá, y chao Naciones Unidas, no molesten más con la resolución. Y se saca en el momento en que cambia totalmente, en que podía madurar la inversión hecha durante muchísimos años en las Naciones Unidas y empezar a encerrar, aumentar los costos de la presencia británica, nos vamos y nunca más volvemos de la Asamblea General de Naciones Unidas. Un costo altísimo, yo no sé si en Argentina se es consciente. Después todo el mundo habla de recuperación, pero eso, ahí produjimos un desastre quizás tan grande como el de la guerra. Menem viajó a Inglaterra en octubre del 98 y el príncipe de Gales llegó a la Argentina en marzo del 99. Fueron los dos símbolos de un nuevo tiempo de negociaciones en el que la discusión por la soberanía fue archivada hasta los primeros años del siglo XXI. Accesos y servicios aéreos. Primero, los ciudadanos argentinos podrán visitar las Islas Malvinas con sus propios pasaportes. Esta disposición se aplica de manera igual a los ciudadanos argentinos que viajan por aire o por mar. Segundo, dar pleno apoyo a la reanudación inmediata de servicios aéreos civiles regulares directos entre Chile y las Islas Malvinas, operados por LAN Chile o cualquier otra aerolínea que acuerden las partes. Desde el 16 de octubre de 1999, estos servicios incluirán escalas en el territorio continental argentino, donde podrán embarcar y desembarcar pasajeros, carga y correo. El tercer punto es expresar satisfacción con la posibilidad de vuelos entre las Islas Malvinas y terceros países con la opción, desde el 16 de octubre de 1999, de realizar escalas en el territorio continental argentino. El otro punto es pesca. A la luz del compromiso compartido para el mantenimiento y la conservación de las poblaciones ictícolas en el Atlántico Sur, se incrementarán los actuales niveles de cooperación entre la Argentina y el Reino Unido. En este contexto, próximamente se reunirán funcionarios para considerar la cuestión de la estabilidad relativa de las poblaciones ictícolas, pesca furtiva y otras cuestiones relacionadas con ella y para recomendar programas coordinados de medidas prácticas con el objetivo de ponerlas en funcionamiento antes del 9 de octubre de 1999. Otro punto es fomento de la confianza con vistas a un mayor desarrollo de la reconciliación y del mutuo entendimiento. Punto 1. Se construirá en el cementerio argentino en las Islas Malvinas un monumento a la memoria de los miembros de las Fuerzas Armadas Argentinas muertos en acción en 1982. El segundo punto, el gobierno argentino está dispuesto a analizar la cuestión de la toponimia en las Islas Malvinas. Con ese propósito continuará las consultas con las instituciones nacionales apropiadas. Tercero, tal como acordaron en octubre de 1998, el presidente de la República Argentina y el primer ministro del Reino Unido, los dos gobiernos continuarán trabajando conjuntamente para evaluar la factibilidad y el costo de la remoción de las minas terrestres aún presentes en las Islas Malvinas. Pero lo más grave fue que los dos países elevaron el documento a Naciones Unidas como prueba del nuevo tiempo. Soberanía no se discute. Los gobiernos enviarán conjuntamente el texto de la presente declaración
y las notas que la acompañan, en español y en inglés, al Secretario General de las Naciones Unidas para su distribución como documento oficial de la Asamblea General bajo el tema correspondiente de la agenda de la próxima sesión ordinaria. Esta declaración conjunta, así como los arreglos que de ella se derivan, serán mantenidos bajo examen por ambos gobiernos. Esta declaración conjunta está firmada por los cancilleres de ambos países. Funes, el memorioso, en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso, en 750. Malvinas, en manos de la democracia. Capítulo 1. Del reclamo de soberanía a los ositos de Ditela. Menem vistió de triunfo a la derrota más importante de la diplomacia argentina en el tema Malvinas desde 1983 hasta fines de la década del 90. La pregunta era si para la Argentina este es un buen acuerdo y si usted personalmente hubiera preferido profundizar más en el tema de la soberanía sobre las islas. Mire, los chinos en su infinita sabiduría decían que para caminar 5.000 millas había que dar el primer paso. Entonces, este es un paso importantísimo que hace al proceso de reconciliación y a este proceso que para nosotros tiende a recuperar la soberanía. Así que para mí es muy importante. Para el pueblo argentino, no tan solo para mí, para todos. Pero usted hace referencia en su pregunta a lo que yo pienso. Es fundamental de cara hacia el futuro. Para llegar a este acuerdo, ¿hubo que ceder en algunos puntos de lo que se estaba tratando? No, directamente se ha conversado sobre estos temas que quedaron plasmados en el acuerdo, y esto es producto también, es bueno decirlo, de una de las grandes virtudes que deben adornar a un político de raza, que es la perseverancia. El que persevera triunfa, y creo que los futuros gobernantes van a seguir perseverando en el tema hasta conseguir el objetivo final. El nuevo acuerdo pretendía instalarse como la nueva política de Estado argentina. Usted habló de parlamentarios, habló de británicos y argentinos. En el medio están los Kelpers. ¿Se sabe cuál es la posición de ellos, teniendo en cuenta que había algunos actos de los habitantes de Malvinas que estaban un tanto contrarios a la visita argentina? Bueno, yo estuve leyendo ya algunos cables de autoridades de Malvinas, de consejeros de Malvinas, y sostienen que el acuerdo cayó bien, que más allá de alguna desconfianza que puede existir todavía por lo que hemos vivido en los años 80, la gente tomó bien el acuerdo. Lo único que, o a lo único que aspiran ellos es a que no tengamos ningún tipo de disensos en lo que hace a las visitas de los argentinos, a la presencia de los argentinos, que siempre van a ser bien recibidos a partir de ahora, teniendo en cuenta el acuerdo al que hemos arribado. Usted habló de sectores de la comunidad que apoyaron esta gestión que usted inició en 1989 y habló de sectores que se opusieron permanentemente. La pregunta es si a estos sectores que se opusieron, ahora usted los intentará sumar para que haya una definitiva política de Estado con Malvinas y que los próximos gobiernos se encolumnen a través de este paso y seguir el proceso hasta obtener la soberanía definitiva de nuestras islas. Mire, hasta octubre del año pasado, algunos sectores de la comunidad política argentina no nos quisieron acompañar a Londres. Yo no voy a estar recordando aquellos acontecimientos con hacer un raconto de todas las situaciones que se vivieron desde 1989, lo dije antes de ahora, inclusive algunos se opusieron a reanudar las relaciones con el Reino Unido, pero eso se fue superando y a partir de nuestra visita a Londres la cosa mejoró a punto tal que ahora, en este momento, este acuerdo fue producto de la presencia también de dirigentes de la oposición que avalaron esta política de Estado del gobierno argentino.
Una década después aparecía un Menem muy distinto al de la primera campaña electoral. ¿Expropiar bienes británicos o no? Expropiar, embargar bienes británicos en el Atlántico Sur hasta que cese la agresión económica de los británicos, depredando nuestra riqueza ictícola, de la corona británica, no de los súbditos británicos, cosa totalmente distinta. Los resultados de la negociación, según el por entonces senador Eduardo Menem. Este paso que se acaba de dar con la reanudación de las comunicaciones y la posibilidad de que los argentinos visiten las islas, por supuesto que constituye un avance porque se está en el camino del diálogo, que es lo único que nos va a permitir lograr el objetivo final. Así que creo que han dado fruto todos nuestros esfuerzos desde hace tantos años que venimos bregando por este objetivo. Por eso el de hoy debe ser un día de alegría, de serena alegría, porque no hemos conseguido todo el objetivo final, pero estamos en el buen camino. Con el kirchnerismo, Malvinas volvió a la agenda argentina, recuperando el espíritu de la posición alfonsinista. Después de poco más de una década de silencio nacional en torno a la soberanía, la batalla final regresó al centro de la escena. Voces, documentos y nuevos protagonistas que serán registrados en la segunda parte de Malvinas en manos de la democracia. Funes en 750. Guión y relatos Gustavo Campana. Edición y postproducción Gustavo Eymon. Locución Valeria Delgado. Funes, el memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. 4ª temporada.